Hola, buenas tardes amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Hoy vamos a hablar acerca de un autor del que ya hemos hablado ya, un autor que en principio me sorprendió por su lucidez, un autor que en un principio pues no era capaz de dilucidar de qué palo iba, pero que al fin y a la postre, debido a sus últimas afiliaciones, o no tan últimas, pues se ha reconocido como un globalista convencido, buque insignia del Foro Económico Mundial, de la creencia en el cambio climático o en la calentología, como dicen otros. Y no hablamos de otro que Yuval Noah Harari y su última obra, que resulta imprescindible conocerla, Nexus, la breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Para mí, estemos de acuerdo con sus credos, es un autor que es imprescindible conocer para ver cuál es el rumbo que puede tomar el mundo, ¿verdad? Ya hemos hablado de sus obras anteriores como Homo Deus, De animales a dioses, Sapiens, etc. Y aquí, pues el autor se centra en lo que son las redes de información, en su importancia, su control y sus métodos de corrección. Desde la famosa paloma Cherami, que cruzó los cielos durante la Primera Guerra Mundial para salvar miles de vidas, que el autor refleja aquí desde un punto de vista histórico, que parece que fue más mito que realidad, pasando por lo que es la aparición de los documentos escritos, la aparición de los documentos religiosos, como son la Biblia, la Torá, etc. Los ordenadores, la gran revolución que supuso los ordenadores personales y finalmente lo que es la inteligencia artificial. Con respecto al contenido, sí que es cierto que quizás, aunque fuera algo previsible, me deja un poco frío, porque se queda el autor mira hacia atrás y mira a sus pies, no llega a mirar del todo hacia adelante, es decir, nos habla de la inteligencia artificial, de dónde viene y de qué ha pasado históricamente en acontecimientos, revoluciones parecidas, como puede ser la invención de la imprenta, pero que no te da mucho más allá. Sí es cierto que nos señala varias posibilidades, pero no termina de decantarse por una. Si finalmente lo que es la inteligencia artificial va a ser una revolución que va a beneficiar a la humanidad tan intensamente como lo pudo haber hecho el telégrafo, el teléfono, la escritura o los ordenadores personales, o si bien nos podremos encaminar debido a la inteligencia artificial hacia incluso nuestra propia extinción, tanto nuestra como del resto de seres conscientes de la Tierra. Porque la inteligencia artificial se revela ahora como un nuevo ente que es capaz de aprender de sí misma y tomar conciencia. Y pone varios ejemplos. Varios ejemplos en el que los primeros conatos de inteligencia artificial que hemos tenido, al señalársele un objetivo, ¿verdad?, para que lo cumpla, si el objetivo no es demasiado concreto, pues la inteligencia artificial puede liar la de Dios, ¿vale? Si no se le da pues varios patrones que digamos salvaguarden lo que puede ser la integridad y la seguridad, en este caso, de los seres humanos. Es cierto que el autor es historiador y, bueno, al fin y a la postre, pues nos habla de la inteligencia artificial desde un punto de vista histórico, comparándolo con otros, como digo, con otras revoluciones parecidas que ha habido a lo largo de la historia. Hace mucho hincapié en lo importante que es tener que los sistemas tengan sus propios medios de corrección, ¿verdad?, y de interpretación, que lo limiten. Porque si no, la fiesta puede salirse de control y sin sistemas de autocorrección podríamos estar encaminados hacia un totalitarismo. Un totalitarismo que bien sea por parte de algún estado superestado
que con esta inteligencia artificial controle todos los parámetros de nuestra vida, o bien con respecto a la inteligencia artificial por sí misma. La inteligencia artificial puede suponer un medio de control tan importante, pues, que puede limitar de manera fulgurante lo poco que nos queda de libertad. Sea como fuere, es un libro que es imprescindible, pues sobre todo de la mano de quien viene. No es, a mi juicio, el mejor libro que tiene, pero resulta una lectura imprescindible por todo ello, ¿verdad? Es verdad que sí nos clarifica las posibilidades que pueden ocurrir, aunque el autor no termina de decantarse por ninguna, y nos deja claro un aspecto importante, que es de dónde venimos, ¿verdad? Decía Confucio que si quieres predecir el futuro, estudia el pasado, ¿verdad? Pues esto es lo que nos hace un poco el autor. Es cierto que aquí hay un elemento nuevo, que es que desde siempre, pues, los humanos han sido, digamos, los únicos seres conscientes, y lo que son, pues, la escritura, la imprenta, el teléfono, el telégrafo, incluso los ordenadores personales, no han sido más que medios, ¿verdad? Pero ahora nos encontramos con un nuevo sujeto, más que un objeto, que es la inteligencia artificial, que puede desarrollar conciencia por sí misma y que puede suponer, pues, una abeja reina más en la colmena, si me permitís la expresión. ¿Por dónde van a salir los tiros? Bueno, el autor no lo deja dicho, aunque, como digo, sí señala varias posibilidades. Pero te hace pensar, deja más preguntas que respuestas, ciertamente, pero sí te hace pensar, sobre todo con respecto a la inteligencia artificial. Y al tener más conocimiento sobre lo que pasó en el pasado con respecto a revoluciones de información parecidas, puedes tú hacer tu propia apuesta, ¿verdad? Al final, bueno, pues todo gira en torno a si, o gran parte de la respuesta puede girar en torno a si la inteligencia artificial al final se va a democratizar, como así parece, con el tema de ChatGPT y toda esta movida, o si, por contra, va a ser algo que solo van a tener unos pocos, ¿verdad? Va a ser una red de información que controlarán unos pocos, en todo caso un Estado, por ejemplo, o un superestado, y que van a hacer uso de ello. Creo que aquí está el kit de la cuestión. Y aquí podemos vislumbrar por dónde van los tiros. Si verdaderamente la inteligencia artificial se va a democratizar o no se va a democratizar. Y a qué nivel se va a democratizar, obviamente. Ya que, bueno, la experiencia nos dice, la historia, que al fin y a la postre todos los grandes medios de comunicación y de información se han ido democratizando. Desde la escritura, hoy en día todo el mundo, pues, sabe leer y escribir. Es más, en las ciudades-estado griegas, sobre todo en Atenas, me refiero a Atenas, Escotado señalaba que no había escuela pública y, sin embargo, no existía ni un analfabeto, ¿verdad? Fijaros, al final la escritura se democratizó. El teléfono, el telégrafo, los ordenadores personales, ¿verdad? Etcétera. Si lo que es la inteligencia artificial se democratiza, pues verdaderamente puede suponer un medio que nos ayude a mejorar como especie. Si finalmente lo que es la inteligencia artificial queda en manos de unos pocos y a nosotros, pues, nos dan lo que son las migajas, pues al final terminaremos siendo poco más que objeto. También hace referencia a la obra, como no podía ser de otra manera, del poder de los algoritmos, ¿verdad? Que nos creemos que somos libres y en realidad, pues, desde cierto punto de vista no lo somos. Y el autor pone ciertos ejemplos donde redes sociales, a través de algoritmos, condicionó
en el mundo real acciones humanas. En este sentido, acciones humanas muy negativas, ¿verdad? Debido a que cuando nosotros abrimos el móvil, pues el algoritmo nos puede mostrar una cosa u otra. Y si el algoritmo pues se sale fuera de control o está programado para que nos muestre unas cosas con respecto a otras, pues finalmente puede influir en nuestras decisiones. De ahí el control que tratan de hacer pues algunas entidades, incluso algunos estados, acerca de lo que es las redes sociales, para que podamos ver solo lo que a ellos le interesa. Es el gran poder del algoritmo y el gran dilema. En resumen, una obra que resulta imprescindible por venir de quien viene, y que nos deja abierta pues las posibilidades que en el futuro puede tener esta inteligencia artificial. Acerca de si va a ser una herramienta que verdaderamente va a beneficiar a la humanidad o si por contra supone una amenaza que podría llegar incluso a destruirla. Si vemos el contexto histórico, podemos decir o nos inclinaríamos en la primera opción, por la primera opción. Sin embargo, en los últimos tiempos convengamos que han coadyuvado elementos nuevos que nos pueden llegar a inclinarnos por la segunda opción, ¿verdad? Nadie se podía imaginar hace 5 años, pues, por ejemplo, que nos iban a encerrar a todos por una enfermedad o que bien se iba a extender una campaña de vacunación artificial. Al final son elementos nuevos que nos hacen pensar que en este momento pues la historia puede virar por otro camino por el que ha virado siempre. Os lo dejo a vuestro criterio. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.